Había un sobre blanco sobre la mesa de la cocina. Lo recuerdo perfectamente. Era un martes por la tarde. El sol entraba sesgado por la ventana y yo llevaba puesto el uniforme del trabajo, ese delantal azul desgastado que olía a grasa de cocina y a resignación. Tenía 26 años y hacía 4 que había dejado de creer en mí mismo. Pero esa mañana, antes de que todo cambiara, antes de que el mundo se me cayera encima de una manera que nunca imaginé posible, mi madre me dijo algo que me heló. La sangre. Me dijo, siempre supe que no eras suficiente para ese lugar. No entendí. No podía entender, hasta que vi lo que tenía en la mano. Era una carta. Vieja, arrugada, con el sello inconfundible de la Universidad de Columbia en la esquina superior izquierda. Y cuando la abrí, cuando mis ojos leyeron las primeras palabras, el suelo desapareció bajo mis pies. Estimado Marcus, nos complace informarle que ha sido aceptado. 14 años. 14 años había vivido creyendo que nunca fui suficiente. 14 años construyendo una vida sobre los escombros de un rechazo que nunca existió. Déjame contarte cómo llegué hasta ahí. Crecí en un barrio del sur de Chicago donde los sueños tenían fecha de vencimiento. Mi madre, Diane, era una mujer de voluntad de acero y silencios pesados. Trabajaba doble turno en el hospital como auxiliar de limpieza, y cuando llegaba a casa, sus zapatos dejaban una marca de cansancio en el suelo de linóleo. Nunca se quejaba, pero tampoco sonreía mucho. Mi padre había desaparecido cuando yo tenía 3 años, y ella cargaba esa ausencia como una piedra en el pecho que nunca nombró. Éramos 3 hermanos. Yo era el del medio, el que sacaba buenas notas, el que leía libros que nadie más en nuestra cuadra había oído mencionar. Mi madre me llamaba el raro, con una mezcla de orgullo y desconfianza que nunca terminé de descifrar, como si mi inteligencia fuera algo que me ponía en peligro, algo que me alejaría de ella, algo que no podía controlar. En mi último año de bachillerato, mi profesora de literatura inglesa, la señora Hargrove, me llamó después de clase. Era una mujer pequeña, de pelo canoso y ojos que parecían ver más allá de las palabras. Me dijo que había leído mi ensayo sobre la identidad y la pertenencia, y que era el mejor texto que había corregido en 20 años de enseñanza. Me dijo que tenía que aplicar a Columbia, que ella misma escribiría la carta de recomendación, que yo tenía un futuro que no podía desperdiciar. Esa noche, llegué a casa temblando de algo que no sabía si era miedo o esperanza. Le conté a mi madre. Ella me escuchó con los brazos cruzados, mirando un punto fijo de la pared, y cuando terminé de hablar, me dijo: «Esas cosas no son para gente como nosotros, Marcus». Y se fue a la cocina. Pero yo mandé la solicitud de todas formas, en secreto, desde la biblioteca pública, con la ayuda de la señora Hargrove. Esperé semanas, meses. Y un día, cuando llegué del trabajo, mi madre me dijo que había llegado una carta de Columbia, que decía que no me habían aceptado. No pedí verla. No pregunté nada. Simplemente asentí. Me encerré en mi cuarto y lloré durante horas con la cara enterrada en la almohada para no hacer ruido. Esa noche tomé una decisión que definiría los siguientes 14 años de mi vida. Decidí que ella tenía razón, que yo no era suficiente. Me matriculé en un community college del que me salí al segundo semestre. Empecé a trabajar en restaurantes, luego en una planta de embalaje. Después, en una empresa de logística que quebró a los 2 años. Me moví de apartamento en apartamento, de trabajo en trabajo, con la sensación constante de ser un hombre que vive en el cuerpo equivocado, en la vida equivocada, en el mundo equivocado. Tuve relaciones que no prosperaron porque había algo roto en mí que no sabía nombrar. Una distancia, una incapacidad de creer que merecía algo bueno. Me casé a los 28 con una mujer llamada Priya, que era brillante y generosa y que durante 4 años intentó alcanzarme desde el otro lado de ese muro invisible que yo había construido alrededor de mí mismo. Cuando se fue, no la culpé. Le dije que lo entendía, y era verdad. Lo que no entendía era por qué seguía de pie. Tenía 32 años cuando mi abuela materna, Ruthie, sufrió un infarto leve y tuve que volver a Chicago a ayudar con los cuidados. Mi madre y yo llevábamos años en una relación de distancia educada, llamadas breves el día de cumpleaños, visitas en Navidad donde nadie decía lo que realmente pensaba. Pero ahora estábamos de nuevo en esa casa pequeña de paredes beige, durmiendo bajo el mismo techo, y el pasado respiraba en cada esquina. Una noche, mientras ordenábamos el cuarto de la abuela, mi madre me pidió que revisara el interior del armario,
que había cajas viejas que había que tirar. Me arrodillé en el suelo y empecé a abrir cajas de zapatos llenas de papeles, facturas, fotos antiguas. Y entonces, en el fondo de una caja de cartón marrón, debajo de cartas de mi tío Raymond y de recibos de hace 20 años, encontré el sobre. Estaba intacto, sellado todavía, aunque el borde estaba levemente rasgado, como si alguien lo hubiera abierto con cuidado y vuelto a cerrar. El sello de Columbia era inconfundible. Mi nombre estaba escrito a máquina en el frente, y debajo, en letra pequeña, Oficina de Admisiones, decisión final. Mis manos dejaron de obedecerme. La abrí, y leí, y el mundo dejó de girar. Me habían aceptado, con beca parcial, con mención especial, por mi ensayo de ingreso. La carta estaba fechada el 14 de marzo, año 2009. Yo tenía 18 años cuando llegó esta carta, y mi madre me dijo que decía que no. No sé cuánto tiempo estuve arrodillado en ese suelo. El tiempo se volvió algo extraño, elástico, como si el presente y el pasado se estuvieran mirando a los ojos por primera vez. Escuché los pasos de mi madre en el pasillo, y cuando la puerta del cuarto se abrió y me vio ahí, con la carta en la mano, su cara lo dijo todo antes de que yo pudiera decir una sola palabra. No se sorprendió. No preguntó qué era aquello. Simplemente se detuvo en el umbral y en sus ojos había algo que en toda mi vida solo había visto una vez. Miedo. Marcus, comenzó. ¿Por qué? Solo eso. No pude decir más. No hacían falta más palabras. Se sentó en el borde de la cama de la abuela, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como quien se prepara para cargar algo que ha estado evitando durante mucho tiempo, y empezó a hablar. Me dijo que cuando llegó la carta, ella sí la abrió, que leyó que me habían aceptado, y que sintió algo que describió como terror puro. No por mí, por ella. Me dijo que pensó que si yo me iba a Nueva York, si me convertía en la persona que esa carta prometía, la perdería para siempre, que me volvería alguien a quien no podría alcanzar, alguien que la miraría diferente, que se avergonzaría de ella, de la casa, del barrio, de todo lo que éramos. Me dijo que su propio padre la había abandonado cuando era niña para perseguir una vida mejor, y que ella había pasado toda su vida con el terror de que la gente que amaba siempre terminaría eligiendo algo más grande que ella. Me dijo que me amaba demasiado como para dejarme ir, y que fue exactamente eso lo que me destruyó. Hubo un silencio que duró minutos enteros. El tipo de silencio que no es vacío, sino que está lleno hasta los bordes de todo lo que no puede decirse. Yo no lloré. Creo que estaba demasiado lejos de mis propias emociones para llorar. La miraba, y veía a una mujer que había actuado desde el miedo, desde una herida antigua que nunca sanó, y que en el intento de no perderme, me había perdido de todas formas. Me había perdido a mí mismo. Le dije que necesitaba salir. Caminé por las calles de ese barrio durante horas, bajo un cielo de marzo que no sabía si quería llover o no. Pasé por delante de la biblioteca donde había enviado mi solicitud, por el parque donde solía leer, por la esquina donde la señora Hargrove me había parado un día para decirme que tenía algo especial. Todas esas imágenes eran ahora parte de una historia diferente, una historia que existió y no existió al mismo tiempo, una vida paralela que se cerró antes de abrirse. No volví a la casa esa noche. Me quedé en un motel barato y estuve despierto hasta el amanecer, con la carta sobre la cama, releyéndola una y otra vez como si las palabras fueran a cambiar. Pensé en Priya, en todos los trabajos que dejé, en los libros que dejé de leer a los 20 años porque leer me hacía daño, me recordaba lo que pude haber sido. Pensé en la versión de mí que existió en ese sobre durante 14 años, conservado en una caja de cartón, sin saberlo. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida adulta. No porque la rabia no existiera. Existía, enorme y caliente y completamente legítima, sino porque junto con la rabia había algo más complicado, la comprensión. No el perdón, eso vendría mucho después, y de forma imperfecta, y nunca completa, sino la comprensión de que mi madre era también una persona rota, una persona que hizo una cosa imperdonable desde un lugar de terror profundo, y que vivió 14 años cargando ese secreto sin que yo lo supiera. Hablé con ella una vez más antes de volver a mi ciudad. Le dije que lo que había hecho me había costado una vida entera. Le dije que iba a necesitar tiempo. Mucho tiempo.
que no sabía si algún día podría sentarme con ella en una mesa sin pensar en esa carta. Ella no se defendió, solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo que lo entendía, que me esperaría. Eso fue hace 2 años. Hoy tengo 34 años. Trabajo en una empresa de comunicación donde empecé desde abajo, pero donde por primera vez, en mucho tiempo, siento que estoy construyendo algo real. Volví a leer. Volví a escribir. A veces, tarde en la noche, pienso en quién habría sido si ese sobre hubiera llegado a mis manos a tiempo. Y hay momentos en que ese pensamiento duele tanto que tengo que detenerme y respirar. Pero también he aprendido esto. No existe una sola versión de nosotros. Somos todos los caminos que tomamos y los que no tomamos. Somos las decisiones que otros tomaron por nosotros sin preguntarnos, y la forma en que elegimos pararnos después de eso. Mi madre me llamó el mes pasado. Hablamos 20 minutos. Fue torpe y difícil y lleno de silencios. Pero hablamos. Y al final, antes de colgar, me dijo: «Estoy orgullosa de ti, Marcus». Y yo no supe qué responder. Así que simplemente dije: «Lo sé, mamá». No sé si eso es suficiente. Todavía no lo sé. Pero sé que ese sobre ya no define mi futuro. Solo define parte de mi historia. Y mi historia todavía no ha terminado.